Bienvenidos una vez más a este su canal, el rincón donde desgranamos los secretos mejor guardados de nuestras estrellas favoritas. Hoy, mis amigos, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del universo turco y que estoy segura, ha causado un huracán de emociones en más de uno. Prepárense porque vamos a hablar de algo que, francamente, ya esperábamos, pero que aún así duele un poquito admitir: el nuevo amor de Can Yaman, el que antes pensábamos que era el amor de su vida, de Method Demir, queda definitivamente atrás. Sí, han escuchado bien. Parece que el corazón de nuestro querido Can ha encontrado un nuevo rumbo, y esta vez, parece ser uno que no tiene vuelta atrás. ¿Se acuerdan de la química explosiva entre Can y Demet en Erkencikus, o pájaro soñador? Dios mío. Eran la pareja perfecta, la que todos soñábamos ver juntos en la vida real, y por un tiempo lo vimos. Hubo romance, hubo idas y venidas, hubo rumores, hubo confirmaciones y luego, luego la vida siguió su curso. Pero para muchos, esa historia de amor era un clásico, algo que creíamos que perduraría. Y ahora, de repente, nos encontramos con esta nueva realidad. ¿Quién es la afortunada que ha conquistado el corazón del actor más deseado del momento? ¿Cómo ha sido esta transición? ¿Qué significa esto para los fans de la pareja Candem? Hay tantas preguntas y hoy vamos a intentar responder algunas de ellas, explorando esta nueva etapa de la vida amorosa de Can Yaman. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, porque vamos a sumergirnos de lleno en esta historia. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito, les ruego, les suplico que le den ese botoncito rojo de *** suscribirse *** que ven por aquí abajo. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles estas noticias exclusivas y análisis que tanto nos gustan. Y no olviden activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo. Dicho esto, empecemos con la salsa. Como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, durante un tiempo, el tema principal de conversación en todas las redes sociales y revistas del corazón. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, la chispa entre ellos era innegable. La química que proyectaban en la ficción se trasladó a la vida real, y los fans, enloquecidos, los bautizaron cariñosamente como Candem. Vimos fotos juntos, viajes, declaraciones de amor. Era la pareja perfecta que todos queríamos ver junta para siempre. Parecía que el cuento de hadas estaba servido en bandeja. Sin embargo, como en las mejores telenovelas, las cosas rara vez son tan sencillas. Poco a poco los rumores de distanciamiento empezaron a surgir. Al principio intentamos negarlos, aferrándonos a la esperanza de que todo era un malentendido. Pero las señales eran claras. Las apariciones públicas se volvieron más escasas, las publicaciones en redes sociales se enfriaron, y finalmente llegó la confirmación que nadie quería escuchar: habían roto. Fue un golpe para muchos, una decepción para quienes habían invertido tantos sentimientos en su relación. Y ahí es donde entra la intriga del día de hoy. Justo cuando creíamos que Can Yaman se estaba recuperando de esa supuesta herida, ¡zas!, aparece una nueva ilusión, un nuevo amor que, según los indicios, parece ser mucho más que un simple pasatiempo. Hablamos de Francesca Lombardi ***, una periodista italiana que ha logrado capturar la atención del galán turco. Y no es una fanática anónima. Francesca es una figura pública, lo que hace que esta nueva relación sea aún más interesante de seguir. Las primeras pistas de este romance surgieron hace algunos meses. Se les vio juntos en Italia paseando, compartiendo momentos, y aunque al principio intentaron mantenerlo en secreto, la curiosidad y el ojo experto de los paparazzis hicieron su trabajo. Las fotos empezaron a circular y poco a poco se fue confirmando lo que muchos sospechaban: Can Yaman ha pasado página, y al parecer, lo ha hecho con todas las de la ley. Lo más fascinante de esta nueva etapa es la forma en que Can parece estar viviendo su relación. A diferencia de su relación anterior, donde la atención mediática era un torbellino constante, con Francesca parece haber buscado una discreción mayor, al menos al principio. Esto no quita que los medios italianos, en particular, estén obsesionados con cada uno de sus movimientos. No es para menos. Can Yaman se ha convertido en un fenómeno en Italia, y su vida personal es, sin duda, de interés nacional. Francesca Lombardi, por su parte, no es una desconocida en el mundo de la comunicación. Trabaja en la prestigiosa RAI, la televisión pública italiana, y tiene una trayectoria profesional sólida.
Esto le da un perfil diferente al de otras parejas que se le han relacionado a Khan en el pasado. No es una actriz, no es una modelo, es una profesional de los medios, alguien que entiende la dinámica de la fama, pero desde otro lado. Y esto, queridos míos, podría ser un factor clave en la estabilidad de esta nueva relación. Las apariciones públicas recientes han sido más explícitas. Se les ha visto juntos en eventos compartiendo risas y la complicidad entre ellos es palpable. Can Yaman se muestra relajado, feliz, y esto es algo que sus fans agradecen enormemente. Ver a nuestro actor favorito en un momento de paz y felicidad es, sin duda, una de las cosas que más nos alegran. Pero, ¿qué hay de Demet Özdemir? Es inevitable preguntarse cómo se siente ella ante esta nueva realidad. Si bien es cierto que cada uno sigue su camino, la conexión que tuvieron fue muy fuerte, y es natural que nos preguntemos si ha habido alguna reacción, o si simplemente lo ha dejado atrás. Hasta ahora, Demet se ha mantenido bastante reservada sobre su vida personal, enfocándose en su carrera y en sus proyectos. Y debemos respetar eso. Cada uno tiene derecho a su privacidad y a rehacer su vida. Sin embargo, es un hecho que la sombra de Khan aún planea en la mente de muchos fans, y por eso, esta nueva etapa de Khan con Francesca cobra aún más relevancia. ¿Será que Francesca Lombardi es la persona que finalmente ha logrado conquistar el corazón de Can Yaman de forma duradera? ¿Será que esta vez es diferente? El tiempo, como siempre, será el único juez. Pero por las imágenes, por las sensaciones que transmiten, parece que hay una conexión genuina. Can se muestra más él mismo, más libre, y eso es algo que sus seguidores notan y aprecian. La prensa italiana ha sido incansable en su cobertura, y si bien a veces puede ser invasiva, también nos ha proporcionado esas imágenes que confirman que la relación va en serio. Se habla de un futuro juntos, de planes, y esto, queridos míos, es un indicio claro de que el capítulo de Demet Özdemir en la vida de Can Yaman ha quedado, efectivamente, atrás. Y para quienes se preguntan sobre la posibilidad de un regreso de Can, creo que debemos ser realistas. Las relaciones, cuando terminan, es por algo. Y si bien el cariño y el respeto pueden permanecer, el amor romántico es algo más complicado. Lo que vemos ahora es una nueva historia, una nueva protagonista, y un Can Yaman que parece estar disfrutando de esta etapa con una madurez y una serenidad diferentes. Lo interesante de esta historia es también cómo evoluciona la percepción pública de Can Yaman. Ha pasado de ser el protagonista de una pareja soñada a ser un hombre que, como todos, busca la felicidad en su vida personal. Y verle rehacer su vida, encontrar una nueva conexión, es algo que en el fondo, nos da una alegría inmensa, ¿verdad? Porque al final del día, lo que queremos para nuestros ídolos es que sean felices, que encuentren el amor y que construyan un futuro que les llene. ¿Qué significa esto para sus carreras? Pues bien, para Can, esta relación podría significar una mayor estabilidad personal que se refleje en su trabajo. Para Demet, ya ha demostrado su talento y su capacidad para brillar por sí sola, así que su camino sigue siendo sólido. Lo que sí está claro es que la era Can ha llegado a su fin, y se abre un nuevo capítulo lleno de expectación. Entonces, ¿quién es Francesca Lombardi? Una profesional de la comunicación italiana, conocedora del mundo mediático y, al parecer, la mujer que ha robado el corazón de Can Yaman. ¿Y qué queda de la relación anterior? Respeto, recuerdos y la confirmación de que la vida y el amor siempre siguen adelante. El pasado, por más hermoso que haya sido, se convierte en eso, en pasado. Y el futuro se construye paso a paso con nuevas ilusiones y nuevas personas. Para concluir, mis queridos fans del mundo turco y de las historias de amor que nos conmueven, hemos visto cómo una etapa llega a su fin para dar paso a una nueva. Can Yaman, nuestro actor favorito, ha encontrado un nuevo amor en Francesca Lombardi, y todo indica que esta relación va en serio. La química es evidente, la felicidad se le nota en el rostro y nosotros, como seguidores, solo podemos desearles lo mejor. El capítulo de Demet Özdemir, tan intenso y apasionado como fue, ha quedado atrás, y ahora, las miradas se centran en esta nueva pareja. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tan intrigante. ¿Qué piensan ustedes sobre esta nueva relación de Can Yaman? ¿Les gusta Francesca Lombardi? ¿Creen que esta vez será para siempre? Déjenmelo saber en los comentarios. Sus opiniones son súper importantes para mí y para la comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, por favor,
regálenme un enorme asterisco me gusta asterisco que me alegra el alma. Compártanlo con sus amigos para que todos estemos al día con las últimas noticias, y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Dense ese placer de formar parte de esta comunidad y suscríbanse para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.